Biblia al libro de Efesios, capítulo 1. Voy a leer del verso 1 en adelante. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Voy a orar, hermanos. Padre, te ruego en esta mañana que esta tu palabra, Señor, puedas tú compartirla a nosotros, mientras nos vamos, Señor, a meditar en ella, y empezamos a buscar aquellas cositas que nos han sido dejadas, Señor, dentro del mensaje de la hora. Bendice a cada persona que está aquí. De igual manera, Señor, los oídos para que puedan oír, y a mí, Señor, para que pueda hablar tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En primer lugar, saludo a cada uno de ustedes en esta mañana en el nombre de el Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos contentos que están aquí. Estamos contentos que está el hermano Isaac Noriega, quien es pastor del Tabernáculo Emanuel en Tucson, con nosotros. Gracias, hermano, por estar honrando la resurrección. El hermano tiene unos días para estar descansando, y oremos por él para que Dios le ayude donde quiera que él esté. El domingo próximo pasado estuvimos en el tercer mensaje, el cual llevamos por título Dos Pactos. Hace tiempo, posible un mes o más, que dejamos el mensaje Desesperación, donde dijimos que íbamos a entrar al mensaje de adopción. Así que en esta mañana quiero dar principio o dar la introducción al mensaje de adopción. Voy a hacer muy despacio en mi manera de hablar y posible un poco prolongado, pero quiero intitular este mensaje Adopción desde hoy por la mañana, para que no se dificulte al que está grabando intitular el nombre o el mensaje. De antemano advierto que para poder llegar a lo que en verdad es adopción, necesitamos de escalar los pasos que tiene la escalera para poder llegar a la culminación o al clímax de lo que es adopción. Y para dar principio a ello, voy a estar leyendo del mensaje Efesios paralelo con Josué. Lo que esté leyendo es lo que el profeta nos ha dicho. ¿Cuántos de ustedes han podido entender
que para poder irnos en el rapto necesitamos de estar en nuestro lugar. Creo sinceramente, con lo que el profeta nos dice y la Biblia, que ahí es donde está el error, porque la gente no ha reconocido su lugar. La gente tiene que reconocer su lugar, su posición, y luego, cuando reconoce su lugar, quedarse en su posición, para que el Señor pueda obrar a través de su pueblo. El profeta en este mensaje, Efesios, paralelo con Josué, lo predicó el 15 de mayo del 60, en la ciudad de Jeffersonville, Indiana. Al empezar luego, dice así el profeta: esto es especialmente para la iglesia. La predicación usualmente toma al pecador, lo trae bajo condenación por la palabra, pero la enseñanza coloca a el hombre posicionalmente, lo que él es. ¿Se fija usted? Luego, es una cosa tan sencilla que la gente la deja pasar por alto. Un mensaje o una predicación estimula al pueblo, y el pueblo dice: estuvo muy hermoso el mensaje. El pecador se siente redargullido y viene al altar, se arrepiente y busca al Señor. Pero el profeta dice que la enseñanza coloca al hombre posicionalmente lo que él es. Por eso es que en ocasiones hay momentos que el hombre piensa que es algo, y luego viene la palabra y lo descubre que no es. Entonces se siente mal, y aún se siente mal con el predicador o con el enseñador. Pero la palabra viene para descubrirnos, para mostrarnos quién somos, y es necesario saber quién somos. Dice el profeta: realmente nunca podremos tener fe hasta que conozcamos posicionalmente, conozcamos lo que somos. Esa es la causa por la cual en ocasiones no hay la fe, porque el profeta dice: realmente nunca podremos tener fe, lo que es fe genuina. Al estar estudiando estos mensajes, repasando, puedo entender las veces que el profeta dice, cuando está orando por alguien o por sanidad o por otra cosa, dice: la iglesia del Dios viviente demanda que salgas fuera, en el nombre del Señor Jesucristo. Y siempre me preguntaba, ¿por qué es que el profeta dice la iglesia del Dios viviente demanda? Y al repasar esto lo puedo ver muy clarito. Cuando la iglesia ha reconocido quién es, cada miembro entiende quién es a través de la enseñanza, sabe su posición, sabe lo que es, y se queda en su lugar. Dice el profeta: no hay cosa que pueda impedir que el Espíritu Santo fluya a través de esa iglesia. Dice el profeta: si pudiese yo encontrar una iglesia de unos 10, 12 personas que encuentren su posición, que estén en su lugar, puedan tomar la palabra y se sometan a la palabra, dice, usted va a ver la gloria de Dios en esa iglesia. Porque entonces es cuando realmente tenemos la fe. Fíjese lo que dice el profeta aquí. Esto me hace sentirme a mí contento al ver la enseñanza que nos ha dejado Dios. Si los Estados Unidos me han enviado a la Rusia como embajador de Estados Unidos, todo el poder que tiene Estados Unidos me respalda. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad que lo entendemos muy bien esto, no? Lo creemos, ¿no? Ahora fíjense, mi palabra es igual que la de Estados Unidos. Usted va como embajador a la Rusia, y cuando usted habla, la palabra de usted es igual que si hablara Estados Unidos. Si he sido reconocido como embajador, si Dios nos ha enviado para ser su embajador, todo el poder del cielo, todo lo que Dios es, todos sus ángeles y todo su poder respalda nuestra palabra. No se está refiriendo a esta palabra, se está refiriendo a la palabra que habla el embajador. Su poder respalda nuestra palabra. Si es que somos mensajeros a la gente, correctamente ordenados, creo sinceramente que ahí es donde
ha surgido el fracaso entre los creyentes de este mensaje, por no quedarnos correctamente donde Dios nos ha ordenado. Déjeme insertar aquí un pensamiento, posible deje la enseñanza en parte por un momento, pero dentro del mensaje, el profeta nos ha enseñado que hay 5 ministerios los cuales ofician a la novia de Jesucristo. Luego también habla de los dones que hay en una iglesia local. Pero en ocasiones, si nos descuidamos, como dice el profeta, queremos tomar la posición del otro. Pero si cada quien hace su trabajo en la posición que Dios lo ha llamado, entonces usted es todo lo que puede hacer. Usted no puede hacer el trabajo de otro. Pero en ocasiones, como la cosa no camina como creemos que debe de caminar, nos apresuramos y queremos tomar el lugar del otro hermano. En el mensaje que nos ha sido dejado, el almacén que tenemos, 1000 cintas o poquito más, ahí está toda enseñanza la cual el pueblo debe de recibir. El profeta ha dicho ciertas cositas que al decirlas aparentemente ante el pueblo no tiene explicación. Posiblemente algunos han llegado a la conclusión que fue un error el que cometió el profeta. Y como el profeta no está, entonces el hombre que ha sido puesto por maestro se sale de su lugar y entonces quiere tomar el lugar del profeta. Porque el profeta dice esto, dice, al profeta nadie lo juzga. No hay quien pueda juzgar al profeta. Él trajo la palabra y el profeta no se equivoca. Pero entonces, como el profeta dijo ciertas cositas que es difícil para explicar, y si Dios ha puesto a un hombre como un enseñador o algo semejante, la gente empieza a poner presión en él. Y al poner presión en él, el pueblo, el hombre, si no se queda en su lugar, tarde o temprano va a explotar y se va a salir de su lugar, y esa es la causa por la cual Dios no puede obrar en su pueblo a causa de que alguien se sale de su lugar. Déjeme añadir esto. El otro día me llamaron por teléfono y me hicieron una pregunta. La pregunta fue esta: hermano García, el profeta dice que Jesús nació en el mes de abril, pero también dice que murió en el mes de abril. ¿Verdad que así dice el profeta, verdad? Dice, y también dice que predicó 3 años y medio. Dijo, ¿cómo puede ser? Le contesto y le digo, hermano, yo entiendo que hay quien ha probado que Jesús nació en abril, o perdónenme, en octubre, y murió en abril. Un gran enseñador en este mensaje lo ha probado. Se ha ido a documentos y a historia y cuantas otras cosas más, y ha probado él que fue un error del profeta y que Jesús nació en octubre y murió en abril. Digo, yo entiendo esto, sin mencionarle nombre a él, no. Pero una cosa yo te digo a ti, mi hermano, es que yo predico que Jesús nació en abril y murió en abril. Pero hermano García, tienes que darnos una explicación. Le dije, yo no tengo que darte ninguna explicación, porque el profeta lo dijo, y mi condición es quedarme en mi posición y solamente decir lo que él dijo. Y si al Señor le place, al tiempo adecuado, él me va a dejar ver dentro del mensaje o en la escritura la cosa que el profeta nos está diciendo. Pero hasta el tiempo, como un predicador de este mensaje, un enseñador, mi cosa es quedarme allí y no tratar de salirme de mi lugar. ¿Me entiende, no? Me levanté hace como unos 10, 12 días, un poco antes de que tuviéramos los cultos, aquí el día de jueves, viernes, sábado y domingo. Y cuando me levanto, me siento, y al sentarme, me baja la revelación.
de cómo es que el profeta está correcto. Lo guardo por una semana y no tengo tiempo de ir. Dije, ahora me ha bajado y así es como han sido todas las cosas. Usted sabe, esperando el tiempo, no apresurando la cosa, porque ustedes no se imaginan la presión que el pueblo pone en el ministerio. ¿Quién piensa usted que tiene la cosa en un caos? No es la gente, es el ministerio. Pero la presión viene de la gente. ¿Vio? Y la presión es inspirada por Satanás. El profeta dijo que cuando Satán llegó a Jesús, Jesús podía haber hecho que las piedras hiciesen pan, pero dijo, él no va a ser payaso de nadie. Pero vio, la presión viene del pueblo y requiere que el hombre diga lo que no sabe hasta que entra en un error porque se sale de su posición. Pero si el hombre aprende a esperar. Entonces cuando vino, no tenía tiempo para ir al mensaje o a la escritura, pero me aquieté hace como 3 días y me senté en mi cuartito, abrí mi Biblia y dije yo, si esto es de Dios, esta inspiración que me bajó, la tengo que encontrar en la escritura. Y en cuanto abrí la Biblia, empecé a ver versos que jamás había visto. Los he leído, he predicado de ellos. ¿Lo quieren ver en esta mañana? ¿Quieren ver la comprobación? Solamente para que ustedes entiendan cuán necesario es que cada quien se quede en su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer bastante escritura en esta mañana. Ahora, la pregunta de la gente es, si nació en abril y murió en abril y predicó 3 años y medio y faltan 3 años y medio para los judíos, ¿qué sucede con los otros 6 meses? ¿Verdad? ¿Qué es la pregunta? Mateo 3. Voy a empezar a leer del verso 1. Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque aquel es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bueno, ¿qué venía haciendo Juan? Aparejando el camino, enderezad sus veredas, ¿verdad? Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ya también la segur, o la hacha, está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, en otras palabras, aquí estoy yo, pero ahí viene uno tras mí. No vinimos juntos, él viene tras mí. Más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de desatar, de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era. Ya llegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Tómelo junto con Mateo 4, del 10 al 17. Vamos a leer. Aquí acaba de ser tentado Jesús. Ya había sido bautizado por Juan, luego fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús acababa de ser bautizado por Juan el Bautista, luego se fue al desierto para ser tentado, y luego empezamos a leer. Dice así, 4:10 de San Mateo. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. ¿A dónde se fue? A Galilea. ¿Y cuándo se volvió a Galilea? Cuando se dio cuenta que Juan estaba preso. ¿Está bien así, hermanos? Muy bien, síganme, ¿eh? Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces empezó a predicar. Pero ya Juan estaba en la prisión. Miren, esa es la causa, porque yo oía la enseñanza en la denominación que cuando Juan mandó a preguntar que si era aquel el Mesías o esperaban a otro, cuando él estaba en la cárcel, yo oí que dijeron en la denominación que Juan sabía que sí era, pero que lo hacía para tentar a los seguidores de él. Pero el profeta dijo era que sus ojos se habían oscurecido y que no estaba seguro Juan, porque Juan lo bautizó, Juan lo introdujo, pero Juan en sí no lo escuchó predicar, porque cuando fue preso Juan, entonces principió su ministerio el Señor Jesús. Vamos a ver Marcos 1:17. Marcos 1:17. Del 1 al 17, perdónenme, hermanos. Del verso 1 al 17, para confirmar lo que habíamos leído. Dice así, el Evangelio según San Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con fuego, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu le empele al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Creen la palabra escrita? Y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed al Evangelio. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cuándo empezó a predicar? Dice: mas después que Juan fue encarcelado. Bueno, pero todavía no me da el tiempo, hermano García. Bueno, Lucas 1:34. Perdónenme, Lucas 1, del 1 al 23. Porque la Biblia nos tiene que dar todas las respuestas. Eso es lo que me gusta a mí de este profeta. Pura Biblia. La gente critica y dice cuántas cosas, pero pura Biblia. Posible no la hayamos visto nosotros, pero espere,
Espera el tiempo y ahí sale. Lucas 1, del 1 al 23. Voy a leer bastante. Habiendo mucho tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribítelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incenso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incenso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incenso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos, a ver, ¿lo leí bien? Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo, y saliendo no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Ahora el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril. En otras palabras, es el 6º mes que ella ya está encinta. O sea, Juan 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Cuántos recuerdan? No quiero hablar de esto, pero ¿cuántos recuerdan que el profeta dijo que el único que tenía vida de por sí en el vientre de su madre fue el Señor Jesús? Porque Él era la vida. Y todos los otros niños están sujetos a la madre, porque la vida es transmitida a través de la madre. Es la causa por la cual María fue llena del Espíritu Santo, pasó la vida y saltó el niño en el vientre de su madre y fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista. El verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mi señor, que la madre de mi señor venga a mí? Porque he aquí como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora pueden creerlo esto, ¿no, hermanos? Porque es exactamente lo que la Biblia dice. Ahora, usted puede leer la escritura, se me fue la escritura ahorita, pero la escritura dice que cuando Jesús fue bautizado, era como de 30 años. De modo que al ser bautizado como de 30 años, ya Juan el Bautista tenía casi 3 años y medio. Ahí están los 6 meses que la gente no puede creer. Jesús nació en abril y posible empezó su ministerio terrenal 6 meses después de que Juan empezó el de él. Luego predicó 3 años y medio y llegó el tiempo para morir. Volvió otra vez al mes de abril para que se cumpla lo que está escrito y lo que el profeta William Branham ha venido a sacarnos a luz. Solamente es que nosotros, esas cositas que no podemos explicar, no tratemos de explicarlas, que nos quedemos quietos hasta que baje la revelación de la palabra y lo podamos ver dentro de la escritura. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Muy bien. Sigo leyendo lo que el profeta dejó. Estamos hablando sobre adopción. Dios tiene que honrar la palabra de Él. Cuando está hablando de un mensajero que ha sido enviado por Dios, que está ordenado por Dios y que está en su lugar, Dios tiene que honrar la palabra porque Él ha escrito solemnemente, o sea, Dios ha escrito solemnemente: todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es para el pueblo del Señor. Eso es para el ministro del Señor. Esto tiene que estar, hermanos, en la iglesia. Y es que la iglesia está en su lugar. Yo me estoy refiriendo desde el pastor hasta el último de los hermanos. Dice el profeta, página 3. Concédenos entendimiento y colócanos en nuestro puesto de deber, Señor, para servirte fielmente hasta que vengas. Vio, una persona que no está trabajando, porque un puesto de deber es para trabajar. Una persona que no está trabajando, que está inactivo, es que todavía no ha recibido la revelación o el entendimiento, y al no recibir el entendimiento no puede ser colocado en su puesto. Cada quien tiene su puesto. ¿Pueden decir amén a eso, hermanos? Lo vuelvo a leer. El profeta dice, porque this is going to be scourging, this is going to scourge. Esto va a quemar. Pero me creo muy querido. Este mensaje, la adopción, va a quemar bastante feo. Fíjese. Concédenos entendimiento. Necesitamos entendimiento primero. Y luego, y colócanos en nuestro puesto de deber, Señor, para servirte fielmente hasta que vengas. Página 4. El libro de Efesios es uno de los libros mayores del Nuevo Testamento. El libro endereza el extremo en que se va el calvinismo y arminiismo, y luego coloca a la iglesia posicionalmente. Yo lo tipifico con Josué. Entonces, es la causa por la cual él llama el mensaje Efesios paralelo con Josué. De modo que él dice, es igual. Josué se está refiriendo a Josué, el cual llevó al pueblo del Señor a la tierra prometida y repartió la tierra a las 12 tribus. Y el libro de Efesios, porque el libro de Efesios es el que coloca a la iglesia posicionalmente. Ahora fíjense, si se fija, Israel fue sacado de Egipto y hay 3 etapas de su jornada. Vamos a entrar a estas 3 etapas de su jornada. Dice el profeta, una etapa fue saliendo de Egipto, la otra fue el desierto,
La otra etapa fue Canaán. La voy a escribir para que usted la note y no se le va a perder, ¿eh? Lo voy a poner así para que sea más fácil. El éxodo de Egipto. ¿Verdad que es muy hermoso cuando sale de Egipto uno? Pero cuando sale de Egipto es apenas para empezar a andar en el desierto. El pueblo del Señor duró 40 años. Y qué sed ahí, ¿no? Una sed tremenda. Tenían hambre y sed y cuantas otras cosas. Y luego entrar a la tierra de Canaán. Eso es lo que pasa en este mensaje. Casi la mayoría de la gente todavía anda en el desierto. Lo voy a probar con el mensaje, hermano. No se me enojen. Sí salieron de Egipto, pero el profeta dice que el pueblo de Israel tuvo 3 etapas de su jornada. La otra etapa, o la tercera, fue de Canaán. Dice el profeta, Canaán no representa al milenio, solo representa la edad del vencedor. Y quiero yo apuntarlo aquí, porque ¿se recuerdan ustedes que el profeta, cuando habló de las edades, dijo que solamente iba a irse el vencedor? ¿Se recuerdan? En el rapto solamente se va el vencedor. Yo no estoy en desacuerdo que usted haya sido llamado por el mensaje del profeta. Y estoy en acuerdo que así nos ha llamado. Pero para poder entrar nosotros, o irnos en lo que nombramos el arrebato, o a encontrar al Señor en el aire, necesitamos de pertenecer a la edad del vencedor. Del desierto, Él no viene a llevarle nada del desierto. Lo del desierto, ahí se queda. Pero dice el profeta, Canaán representa la edad del vencedor. Sigo leyendo. Dice el profeta así: justificación por la fe después de creer en Moisés. Esto me llamó la atención porque dice el profeta que creyeron en Moisés. Y es una cosa que la gente nos ataca. Déjenme insertar esto un poquito aquí. La gente nos ataca y nos dice, ustedes creen en un hombre, ¿verdad? Bueno, ¿quién no cree en un hombre? Dígame. Ya lo he dicho muchas veces, la hermana Spooner cree en un hombre. Si no creyera en un hombre, nunca se fuera casado con él. Pero cuando él le dijo, mira, querida, te voy a dar esto y esto otro, ella creyó en él. Bueno, la gente, para poder salir de Egipto, el pueblo de Israel, ¿cómo iba a poder salir si no creían en Moisés? Mejor dicen, mejor me quedo aquí en Egipto, porque a lo mejor no deja a medio camino. Pero creyeron en Moisés y partieron de Egipto. Nosotros hemos creído que Dios envió a un hombre y hemos salido también de Egipto. Dice el profeta, la segunda parte fue santificación bajo la columna de fuego y del Cordero Pascual en el desierto. ¿Verdad que hemos estado bajo la columna de fuego? Pero es solamente la segunda parte. ¡Oh, hermano, yo he estado sentado bajo el mensaje y la columna de fuego! Dice el profeta, es solamente la santificación. Es la segunda parte. Dice, y luego entrando a la tierra que había sido prometida. Ahora el profeta dice, ¿cuál es la tierra prometida al creyente del Nuevo Testamento? La promesa es el Espíritu Santo. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Pero muy querido, quiero que se clave bien la cosa. Ustedes recuerdan que el profeta dice que el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron hasta la frontera. Pasaron por justificación, salieron de Egipto, pasaron por santificación y llegaron a la frontera para entrar a la tierra de Canaán, la cual representa la edad del vencedor. Pero cuando llegaron allí, rehusaron seguir caminando. Me recuerdo que un hermano de color predicaba y decía, cuando Moisés tiró la vara y que Janes y Jambres también tiraron la vara, y la vara de Moisés, ahí estaba una culebra, y la vara de Janes y Jambres estaba una culebra. Dice el hombre de color, dice que aquellos encantadores no se querían acercar a las culebras porque tenían miedo de levantarlas. Ya ve ustedes cómo son los hermanos de color. Yo me imagino que así estaba el pueblo de Israel en la frontera. Oh, yo no paso para allá. Rehusaron entrar a la tierra de Canaán. Ahora, hay mucha gente que rehúsa entrar a la tierra de Canaán. ¿Saben ustedes por qué?
porque se deja de mimar. ¿Quién me va a mimar entonces? Who's gonna baby me? Ya no hay quien me empuje. Ya no va a haber quien me esté mimando, chipleando o como quieran nombrarlo. Me tengo que bajar para que la gente me entienda. Ahí con el biberón. Es lo que sucede. Realmente el ministro debía dejar los libros del profeta y comprarse cubetas de leche y botellas de bebé, porque un montón de mimados. ¿Puedes decir amén a esto, hermano? Lo voy a probar con el mensaje. Pero hay por ahí 1, 2 o 3 o 4 vencedores. Gente que ha llegado a entrar a la tierra de Canaán, que no tiene miedo. Ahora el profeta dice, justificados por la fe, nosotros ahora, 3 etapas nosotros, ellos 3 etapas, nosotros 3 etapas. La tierra prometida al creyente del Nuevo Testamento es la promesa, es el Espíritu Santo. 3 etapas. Justificados pues por la fe, al creer en el Señor Jesucristo, dejando a Egipto. Podemos decir amén a esto, ¿no? Lo hemos dejado. Santificados por el ofrecimiento de su sangre en el lavacro del agua por la palabra. Y entonces somos peregrinos. Fíjese, cómo nos encantábamos de decir que éramos peregrinos. Sí, somos peregrinos, ¿verdad? Somos peregrinos. Dice, pero cuando somos santificados, somos peregrinos. Pero todavía no llegamos. Él está hablando de posición, hermano. No van ustedes a confundir una cosa con la otra. Está hablando de posición, sabiendo nuestro lugar. Somos peregrinos. Todavía el hombre todavía no sabe su lugar, aunque ha sido santificado. Dice el profeta, ahí estaba Israel en el desierto, peregrinos, pero sin tener descanso. Pero finalmente vinieron a la tierra prometida, donde se asentaron. Ya cuando se asentaron a la tierra prometida, tuvieron descanso, pero antes de llegar allí, eran peregrinos, ¿verdad? Cuando usted llega a la edad del vencedor, hermano, usted descansa. Tiene que descansar. Dice el profeta, lo vuelvo a leer. Ahí estaba Israel en el desierto, peregrinos, sin tener descanso, pero finalmente vinieron a la tierra prometida, donde se asentaron. Aquella generación de israelitas perecieron, porque después de haber pasado por justificación, santificación, rehusaron entrar a la tierra prometida y recibir el Espíritu Santo, señales, milagros, hablar en lenguas y etcétera. Eso es lo que ellos rehusaron. Dice el profeta, nosotros no paramos en justificación y santificación. Vamos al bautismo del Espíritu Santo. No nos detengamos en creer en el Señor Jesús siendo bautizados, o al ser limpios de nuestros pecados, pero prosigamos a posición. Ahora, el profeta no está hablando aquí de que prosigamos a hablar lenguas. Cuando entra usted a la edad de vencedor, entra usted y prosigue a posición. Fíjese, página 5. Efesios nos coloca en nuestra posición, así como Josué. Josué dividió la tierra después de que cruzaron. Cuando ya pasaron y cruzaron, llegaron a la tierra de Canaán, pasaron la frontera, le dijo Josué a Efraín, tú aquí, Efraín. A Manasés le dijo, tú acá. Gad, acá. Y Benjamín, acá. Entonces, cuando la persona llega a la edad de vencedor, dice, Pablo, tú acá. Samuel, tú acá. Holguín, tú acá. ¿Vio? No una bola de uno imitando al otro, sino cada quien en una posición diferente. Hay mujeres aquí que dicen, pues yo no sirvo a Dios, yo no hago nada por Dios. Hermanos, y el profeta nos ha mostrado muy claramente que la mujer que está en casa sujeta a su marido y que cría a sus hijos está en posición. Pero otra mujer que cree que está en posición y anda evangelizando por donde quiera, está fuera de su posición. Pero también habla que el hombre, ¿saben ustedes que el profeta habla que el esposo es el salvador de la mujer? Muchos se espantan cuando habla uno de esto, pero el profeta dice que el hombre es el salvador de la mujer. El hombre es responsable por la mujer. Pero perdónenme, pobrecitas muchas mujeres, se casaron con un salvador y se dieron cuenta que era un fracasado.
Dijo el profeta que el hombre debía de proveer por la mujer, ¿verdad? Debía de quedarse en su lugar. Pero muchas veces, cuando vienen a este mensaje, oyen una revelación que el profeta trae, una cosa nueva, y empieza a entrar cosquillas. Gloria a Dios, yo creo, yo soy enviado para predicar el mensaje. No, ella no quiere trabajar. Y hay que sufrir, viejita. Y la pobre mujer no tiene ni qué comer, ni qué vestir, ni nada. Pero él, pensando que es un gran hombre, es un fanfarrón, es lo que es. Porque no le ha venido el entendimiento que el mensaje vino a hacer reconocer a cada quien su lugar. Ahora, yo creo que la mujer, la mayoría de la mujer, ha reconocido su lugar. ¿Saben ustedes por qué? Porque es todo lo que oyen. Desde que se levantan hasta que se acuestan. No solamente el esposo, sino el ministro y los diáconos y los síndicos y todo hombre que le visita, la mujer en su lugar. La mujer cae, la mujer para acá y la mujer para acá. Pero el hombre, un montón de malfajados, un montón de malcriados, fueron criados mal. Necesitan sentarse bajo la palabra para que sepan también que ellos también tienen un lugar que ellos deben desempeñar. Piensan que porque no se paran a predicar, que no son algo. Yo digo, en realidad, que todo ministro que predica, nos gustaría mejor sentarnos y que otro predicara, porque es la cosa más difícil, porque cada palabra que hablamos seremos responsables por ella. Ninguno debía de desear un ministerio. Al contrario, si en verdad ha sido llamado, ahí está trabajando, supliendo las necesidades, no solamente de su familia, del tabernáculo, y ahí está. Señor, no me permitas ser llamado a predicar. Pero si es llamado, Dios lo va a hacer tan miserable hasta que vaya a predicar. Dice el profeta, yo creo que debería de oír algunos amenes de las mujeres, porque se me acabaron los amenes de algunos hombres. Pero fíjate, dice el profeta, le dijo Josué, acá, cada madre hebrea, al tener dolores de parto, al estar dando a luz, llamó el lugar exacto donde serían posicionados en la tierra prometida. Cada madre cuando estaba dando a luz a su criatura, estaba diciendo el lugar exacto donde cada tribu iba a estar. Ahora fíjate, Josué, sin saberlo, pero por la inspiración del Espíritu Santo, colocó a cada tribu en su posición, la cual al nacer el bebé se le había sido prometido por el Espíritu Santo. Cuando nació Benjamín, la madre en dolores de parto dijo la palabra, y el Espíritu Santo le estaba prometiendo a Benjamín o a Efraín o a Gad el lugar exacto donde ellos iban a estar en la tierra del vencedor. Ahora fíjese lo que el profeta dice. Dios ha puesto en la iglesia a través de dolores de parto. Está tremendo, Y es lo que pasa con la iglesia. Dice el profeta, vea usted a la mujer y se da cuenta usted en qué posición está la iglesia. La mujer mundana quiere andar muy esmelta, ¿no? Muy delgadita. Nada. Control de natalidad para que no venga ni un niño. Y la iglesia ha llegado a la misma condición. Muy esmelta, no quiere dolores de parto porque son pesaditos. Pero el profeta dice, Dios ha puesto en la iglesia a través de control de natalidad. No dice a través de parto. Porque vienen fuertemente cuando la iglesia está gimiendo bajo la persecución. La persecución del mundo de afuera. Ella cree que la promesa del Espíritu Santo es tan real hoy como lo fue en el día de Pentecostés. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cómo gime y llora la iglesia bajo los dolores de parto? Pero cuando nacen, y posicionalmente nacen al reino de Dios, entonces el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y algunos evangelistas. De modo que la iglesia fue sacada de Egipto. La iglesia empezó a ser peregrina
bajo santificación, bajo la columna de fuego, bajo el Cordero Pascual. Yo me estoy refiriendo a nosotros. Y ahí tiene que estar gimiendo y orando ante el Señor hasta que produce a cada persona que ha venido a los confines de este mensaje. Esa es la causa por la cual hay tantos malcriados, porque la iglesia no quiere pagar el precio y sufrir los dolores de parto. ¿Sigo predicando, no? Fíjense. Now this, I just barely saw. Esto acabo de ver yo, y como el Señor me lo da, yo lo suelto. Soy responsable por soltarlo más. Entonces, cuando nacen, y posicionalmente nacen al reino de Dios, entonces el Espíritu Santo lo pone. Usted sabe luego cuando una persona ha nacido, porque cuando nace, luego encuentra su posición. Se sienta, se lista. Pero mientras no nace, la iglesia debe de estar en dolor de parto para que esa criatura nazca. Entonces, ha dado hablar en lenguas. Es una cosa que nunca ha faltado en Malaquías 4, ¿verdad? Pero en las lenguas erróneas. Él se está refiriendo a hablar en lenguas por el Espíritu Santo. Interpretación de lenguas, ciencia, sabiduría, dones de sanidad, operaciones de milagros. Eso debe de ver en la iglesia, dice el profeta. La iglesia, dice el profeta, siempre está tratando de tomar el lugar de otro. Yo creo que es el error, ¿no? Queremos luego escalar y queremos llegar a ser al profeta. Queremos llegar a decir la palabra creativa. Yo estoy esperando para decir la palabra cuando la iglesia todavía no se ordena en su posición. Siempre tratando de tomar el lugar de otro. No haga eso. Tienes que tomar tu lugar en Cristo, tomar tu posición. Dice el profeta, esto está rico y profundo. ¿Cómo es que Dios pone a uno en la iglesia para que hable en lengua? Nos han enseñado que todos debemos hablar en lengua. Eso está equívoco. Eso no es así. Ellos, el pueblo de Israel, no hacían solo una cosa. La madre pronunció el lugar donde ellos iban a estar. Y después de estar allí, tienes que pelear. Después de estar en la edad de vencedor, tienes que pelear por cada pulgada de tierra en la cual estás parado. Por ejemplo, no voy a poner yo por ejemplo para que no digan que los subbajo a ustedes. Estoy seguro que el Señor me llamó a predicar este mensaje, pero no cree usted que tengo el terreno todo libre para mí, que digo, este terreno es mío y nadie se mete aquí. Me tengo que parar y pelear por cada pulgada de tierra en la cual estoy parado, y que me muevan, no me muevan, ahí estoy parado. Entonces usted tráigalo a cada cosita. El diácono ahí está parado, pero entonces viene cualquier cosita, cualquier ismo, cualquier bando en la iglesia, y se descuida, lo quieren quitar del lugar donde él está. Quédese ahí parado. Tiene que pelear por cada pulgada. La mujer está en la casa ahí haciendo su comida para su esposo, le tocan la puerta y viene una testiga de Jehová y la ve muy alegre para la testiga de Jehová, y al rato ella también quiere salir corriendo. Pero tiene que pelear por cada pulgada de terreno en la cual ella está parada. Dice, aquí me quedo porque esta es mi posición. La Biblia y el profeta nos han enseñado que esta es mi posición. ¿Me están entendiendo? Cada quien en su lugar. Ella no está preocupada, pero ¿cómo le hará mi esposo para clavar aquella tabla allá en donde anda de carpintero? Es el trabajo de tu esposo. ¿Cómo le hará para pintar aquí mi esposo para ganar el pan de cada día? Eso es para tu esposo. Para mí es saber cómo hacer las tortillas redonditas y sabrosas, sazonadas. Cada quien en su lugar. Bendito sea Dios. Si la iglesia puede entrar a este reconocimiento, hermano, no necesita usted grandes revelaciones, no necesita usted grandes multitudes. Lo que necesita es un grupito pequeño que se quede en su lugar, y podrá ver usted la gloria de Dios en nuestros medios, porque es la palabra de Dios y Dios tiene que respaldar su palabra. Ya voy a terminar, nomás una partidita más. Dice, Canaán no representa al cielo a causa de las guerras, turbios y matanzas. Todavía hay guerras, turbios y matanzas, pero quédese en su lugar. Pero sí representa esto Canaán, que tiene que ser un caminar perfecto.
No chueco, Muchos vamos caminando, pero vamos más chuecos que ¿qué? Vamos todos bien chuecos. Dice, un caminar perfecto. En inglés dice, a perfect walk. Perfect. Un caminar perfecto. Ahí es donde la iglesia está fallando. ¿Me oyen, hermanos? No me digan ustedes que la iglesia de Phoenix, no. El profeta dice que ahí es donde la iglesia está fallando. En ese caminar, ¿sabes tú que tu comportamiento puede evitar que alguien sea sano? Tu mal comportamiento de tu pecado que no ha sido confesado, se está refiriendo a los creyentes, puede causar que esta iglesia falle miserablemente, y en el día de juicio tú serás responsable por cada cosita, por cada persona que no sana, por cada pecador que no se arrepiente. Dice, tu iglesia serás responsable. No dice que el pastor, no dice que el diácono, no dice que el síndico, dice que la iglesia, aquel que tiene el pecado sin confesar, ya sea el pastor, ya sea el diácono, ya sea el síndico, o sea el que barre, el que se anda portando mal, o tiene un pecado sin confesar, dice, está evitando que la gente sane. Oh, dice el profeta, usted dice que no es eso. Dice el profeta, Acán, el cual cometió anatema, causó que murieran 36 hombres inocentes. Fíjese, Israel no sufrió ni un muerto siquiera, ni uno murió de todo Israel. Pero en cuanto un hombre fue anatema ante los ojos de Dios, causó que 36 hombres inocentes murieran. Para que me entienda usted, pues el hermano Pablo sufrió una enfermedad y se puede morir. Y alguien dice, pues yo sabía que el hombre vivía en pecado. Pero puede ser tu pecado o tu mal comportamiento que hace que él sufra esa derrota. El profeta lo dice y la Biblia lo aclara. ¿Y saben ustedes qué hizo este hombre? Acán tenía codicia y nomás estaba ahí esperando, y saltó esa codicia de su corazón y vio ahí por ahí un manto babilónico. Dijo, este manto me lo llevo. Hay muchos de ustedes que todavía ven algo bueno que les gusta por ahí y dicen, esto me lo marcho. Palabra muy favorita del pueblo. Dijo Acán, ese manto me lo marcho, este manto es de Acán. Vio por ahí 200 ciclos de plata. Dijo, esto no se va. Y luego por ahí le brillaban los ojos un changote de oro que estaba ahí, de peso de 50 ciclos. Yo creo muchos todavía por ahí tienen el changote en forma de posible un televisión o algo semejante. Y Acán ahí lo tenía escondido, dice la Biblia. Nadie se da cuenta. Escondido dentro de su carpa. Pero cuando hubo 36 muertos, dice que Josué empezó a llorar y empezó a hablar con Dios. Dijo, Dios, algo está mal por aquí. Dijo Dios, hay anatema, entra en juicio. Eso es lo que la iglesia del Dios vivo necesita de hacer, es entrar en juicio, a ver en dónde está el changote por ahí, a ver dónde está el manto babilónico por ahí, a ver en dónde está el anatema, y sea sacado y presentado ante el pueblo. La iglesia, cada quien en su posición, hermanos, desempeñando lo que debe desempeñar para que salga el anatema. Llamó a juicio, dice el profeta. Usted lea la Biblia, lea, creo, es Josué capítulo 7. Dice que cuando le llamó a juicio, ¿sabe usted quién los apedreó? Josué. Josué no levantó una piedra, el pueblo de Dios los apedreó. Miren, hermanos, yo creo que si nos quedamos 3, nos quedamos 4, o el grupito que sea, pero que sea dentro de la palabra. Porque ustedes piensan que va a ser decepcionado el borracho que anda allá, o el adúltero. Decepcionados aquellos que están bajo el mensaje y que no se han alineado con la palabra. Y esta responsabilidad no queda sobre un hombre, queda sobre la iglesia. Pero el profeta habló que la iglesia es soberana, tiene autoridad suprema. La iglesia en conjunto tiene la autoridad suprema, pero cada hombre en su posición, empezando a escarbar y a escudriñar su vida primeramente, y luego entrando en acción para que las cosas malignas salgan. El pueblo de Israel dice que tomó piedra y apedrearon a Acán y a todo lo que él amaba, y luego tomaron fuego y los encendieron y los quemaron
y perecieron. Esto le va a acontecer a cada anatema, hermano. Hay que entrar y quedarnos en nuestra posición. Inclina tu rostro, hermano. Padre, esto nos hace pensar bastante. Posible alguien al verme y oírme piense que no le amo, pero si yo tuviera la potestad, yo le daría vida eterna a todos. Pero yo no tengo la potestad. Tu palabra, ella es vida eterna. Señor, y tú has dejado tu palabra. Tu profeta no la dejó. Yo solamente sigo lo que él ha dicho. Y lo hago porque amo a este pueblo. Amo a tu pueblo. Creo que como tu profeta dijo que la teología mal interpretada es la que tiene el pueblo arruinado. Padre, no es cosa fácil dar a luz a una criatura. En esta mañana, ahí en el hospital está la esposa del hermano Rivera, la cual está en dolores de parto para dar a luz a una criatura. No es una cosa preciosa ahí, no importa en dónde sea en un cuarto con flores y color rosa, es una cosa terrible, Señor. No solamente es terrible, sino hay sufrimiento ahí. Pero después de que nace el bebé, aquellas manos de madre tiernamente toman a la criatura y la abrazan. Entonces se torna en gozo y en alegría. Oh Padre, así entre nosotros, posible es duro y los dolores de preñeces se aumentan. Pero Padre, que pueda brotar de esos dolores un hijo tuyo, encontrando su posición, y entonces vendrán los momentos de alegría y de gozo, porque uno más ha encontrado su lugar. Oh, se acerca esta hora en la cual los hijos colocados posicionalmente serán arrebatados, Señor. Apresura tu palabra. Bendice a cada persona presente. Aquel que no ha podido entender en totalidad, Señor, dale calma para que pueda quedarse bajo la palabra. Te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.